Pero yo sé que en esta tarde, gloria a Dios, le va a hacer un efecto a su vida poderoso. Yo sé que en esta tarde le va a hacer un efecto a su vida poderoso. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Vive o no vive. Vive. Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Amén. ¿Seguro? Amén. Dios está aquí. Amén. ¿Usted está seguro? Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Hechos 1, 12. Gloria a Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 12. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Vive o no vive? Vive. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre. ¿Todo lo tiene? ¿Todo lo tiene? Hay algunos por allá ubicándose. Vamos a esperar que todo esté ubicado. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Dios bendiga a esta familia que despertó esta casa. Yo no sé si es de la iglesia, yo no sé. Pero Dios bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén, de una manera especial. Si me escucha por allá atrás, bien. Si no me escucha, me quito el micrófono y le hablo más duro. A su nombre. Dios no vive. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de la unción y la comunión con su dulce Espíritu. Amén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Escuche bien, esta es la parte que más quiero que agarre. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. A su nombre. ¿Puede usted ponerse cómodo? Gloria a Jesús. Vamos a hacer algo. Vamos a intentar acercarnos todos los que están por allá. Vamos a ponernos más cerquita para no hacerlo tan difícil. Amén. A su nombre. Gloria. Escuche bien, dígale que tiene a su lado, provocando. Dígale que tiene a su lado, provocando la gloria de Dios. Provocando la gloria de Dios. Así se titula el mensaje o el pensamiento. Para hacerlo como un pensamiento. Amén. Así que yo hablo mucho. A su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. Dice la palabra de Dios. Vamos a hacerlo sin esto porque estoy como peleando con el micrófono. A su nombre. Gloria. Dice la palabra de Dios que se encontraban los discípulos. Dice que iban camino a un monte llamado del Olivar, que en otras palabras se le conoce como el monte de los olivos. Escuche bien, dice la Biblia que los discípulos iban en un momento, un camino de reposo, o un momento de un día de reposo. Dice la palabra de Dios que un día de reposo era un día sábado para aquel tiempo. Y dice la Biblia que llegaron a un lugar y subieron un aposento alto. Se conoce como aposento alto, un lugar donde las personas iban a consagrarse para Dios, o a entregar o apartar su vida de las cosas materiales para entrar en algo espiritual. Escuche bien, amado hermano y amado amigo que se encuentran esta tarde. Dice la Biblia que estaban todos los discípulos reunidos. La Biblia estipula que para aquel tiempo había 11 discípulos, porque uno llamado Judas Iscariote era el que había vendido a Jesús y se había ahorcado a consecuencia de eso. ¿Sí me está agarrando? Aleluya. Escuche bien, y dice la Biblia que perseveraban, y la parte que leímos que más me llama la atención en el versículo 14, y perseveraban todos unánimes en oración y ruego. Escuche bien, usted y yo nos encontramos como unánime, nos encontramos juntos en un solo sentir, que es celebrar el día del pastor, sí o sí. Amén. Y nos encontramos juntos en un solo propósito, que es ese. Escuche bien, esta gente se encontraba junta en un solo propósito. Escuche bien, a Dios lo que estaba moviendo a Dios. Escuche, era la unidad que esta gente tenía, pero dice que se encontraban en ruego
y oración. Días atrás, Jesús en el capítulo 1, en el versículo 8, dice que Jesús le había hablado de que recibirían poder cuando alguien viniera sobre ellos. Pero ¿quién era ese alguien? El Espíritu Santo de Dios. Ese alguien dice, recibirían poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Pero no era la única promesa que Jesús había hecho a los discípulos. No era la única promesa que Jesús les había dicho. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del verso 1 en adelante, dice que Dios dijo que enviaría un consolador. Un consolador que es a su nombre. ¿Hay alguien aquí? Gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. El que nos da la paz. Un consolador es el que nos consuela, que cuando estamos tristes llega y nos pasa la mano y nos dice, aquí estoy. Amén. Ese es un consolador. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Jesús les había prometido un consolador. Pero no solo Jesús había hecho esa promesa. La Biblia dice que Joel, en el capítulo 2, dice que el profeta Joel dijo, y derramaré de mi espíritu sobre toda la carne en sí. Pero escuche bien, no es solo esto lo espiritual, no es solo esto lo que Jesús habló. Esta gente se encontraba unida en un solo propósito. Mira, los discípulos no conocían a Jesús. Los discípulos no conocían a Jesús, pero no conocían el Espíritu Santo. Los discípulos sabían quién era el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Esta gente no sabía de quién Jesús le estaba hablando. Sabían que era un consolador, sabían que iba a ser un amigo, sabían que iba a ser el que iba a restaurar su vida, sabían que iba a estar con el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés, pero no conocían, no habían tenido un encuentro de tú a tú con el Espíritu Santo. Si me está agarrando, Gloria a Dios. si me está agarrando, Amén. y me estoy yendo allá atrás. Amén. Escuche bien, y se encontraban unidos, perseveraban unánime. Pero escuche bien, lo que más me sorprende es que esta gente no conocía al Espíritu Santo. Cuando usted llegó a la iglesia, ¿usted conocía al pastor? Hello. Cuando usted llegó a la iglesia, ¿usted conocía al pastor? Nadie conocía al pastor. Nadie sabía quién era la pastora. Quizá la conocieron, ella es la pastora, él es el pastor, pero no sabían el tipo de carácter que el pastor tenía. Así pasaba con el Espíritu Santo y los discípulos. Ellos no sabían quién era el Espíritu Santo. Aleluya. Ellos no habían tenido un encuentro. Usted no tuvo un encuentro primero con el pastor, ¿verdad que no? Tuvo un encuentro primero, ¿fue con quién? Con Jesús. Y usted comenzó a conocer a Jesús, pero el Espíritu Santo comenzó a morar en su vida, sí o sí. Gloria a Dios. Pero para que el Espíritu Santo morara en su vida, tuvo que usar un vaso, sí o sí. Amén. Escuche bien, el pastor estaba movido por Dios para que usted viniera a Dios. Gloria Sí a o sí. Jesús. Amén. Entonces, pero dentro de él está el Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando usted vino a Jesús, Él tuvo que hacer un trabajo a través del Espíritu de Dios para que Dios fuese transformando su carácter, ¿sí o no? Amén. O sea que el pastor lidia con distintos caracteres. Amén. O sea que el pastor lidia con distintos caracteres que no son los mismos. ¿Para qué? Para ayudar a que usted sea transformado por el poder de Dios. Hello. ¿Sí me está agarrando? Pero tuvo que haber una provocación de parte de Dios. Los discípulos no conocían al Espíritu Santo, pero dice que comenzaron a ir a un lugar donde iban a consagrarse para Dios en ruego, oración y súplica, ¿verdad que sí? Amén. Y dice que se encontraba, mire, me imagino que esta gente no se encontraba viendo el defecto del que tenía a su lado. Dígale que está a tu lado, ¿está viendo mi defecto? Hello. Dígale que está a su lado, ¿está viendo mi defecto? Aquí lo que yo sé que soy feo, pero Dios va haciendo la obra, dígale, Amén. dígale. Dígale ahí, Dios va haciendo la obra. A su nombre. Gloria. ¿Por qué? Porque existen millares de defectos. Usted y yo no vamos a encontrar una perfección. Quizá usted tiene dos manos, tiene dos ojos, tiene dos huecos en la nariz. Alabanza el nombre de Cristo. Tiene boca, tiene lengua. Pero dentro de su vida espiritual hay un defecto. Que ¿cuál es? Es la transformación del periodo de carácter que tenemos que vivir, ¿sí o no? Que es por el Espíritu. Los discípulos no sabían quién era el Espíritu Santo, pero dice la Biblia que comenzaron a orar juntos o entraron en un propósito. Escuche bien, para provocar a Dios, usted y yo tenemos que estar juntos como hoy estamos aquí. No importa que uno vengamos de Valencia, no importa que uno vengan del Cucuy, creo que se llama el asunto, no importa que vengamos de Rafael de Oroto, sino que estamos en Cojedes para provocar a Dios, a que Dios haga. ¿Sí me agarró? ¿O no? Usted no me entendió. Gloria a Dios. Nosotros nos movimos desde Valencia para una campaña en Algodonal.
Pero Dios nos trajo hasta Cojedes para provocar su gloria. ¿No me están entendiendo? Escuchen bien, los discípulos, Jesús les dijo, tienen que irse a Jerusalén para que conozcan y ahí van a recibir poder. Van a recibir, pero ¿qué poder si ellos no conocían el Espíritu Santo? Ellos no sabían quién era ese. Ellos habían oído hablar del Espíritu Santo, pero no se quedaron manos atados. Dicen que comenzaron a unirse. Me imagino que los clamores de ellos no eran como los clamores chinchurreados que nosotros hacemos. Le explico chinchurreado por qué. Porque ustedes agarran la chinchurra y la ponen en la parrilla, ¿verdad que sí? Y le da vuelta y vuelta y ustedes que no se cocina sino que se quema. ¿Sí pasa, sí o no? Aleluya. Se quema pero por dentro queda cocinadita. Usted y yo le damos vuelta y vuelta a la oración y oramos 15 minutos y tenemos la oración del resorte. Gracias Señor, buenas noches, que Dios te bendiga. ¿Sí o no? Y queremos provocar la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren provocar a Dios? Pero esos no eran clamores como los que nosotros hacemos de 15 minutos. Eran clamores, me imagino que de 3 horas, 4 horas, ¿sí o no, pastor? Y entonces, pero se encontraban en una cadena de oración. Dicen que Pedro se levantó. Pedro era el más salido. Conocemos al Pedro como, vamos a ponerle el carácter mejor. Era como un hombre sanguíneo, quería detener, quería estar en todo, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces Pedro se levanta y dirige el clamor. Pero me imagino que Pedro no vio que María cargaba los pelos para atrás. Pedro no estaba pendiente de la camisa que cargaba María. Pedro no estaba pendiente del defecto que tenía María en un ojo. No estoy diciendo que María tenía un defecto en el ojo. Pedro no estaba pendiente del error que tenía a su lado. El error que nosotros tenemos para provocar a Dios es que cuando vamos a alguna actividad vemos el defecto de los demás, pero Dios no quiere que usted en esta tarde vea el defecto. Dios quiere que usted vea las virtudes, porque para provocar a Dios usted tiene que comenzar a ver virtudes de todo el pueblo. ¿Sí me está agarrando? Aunque yo no lo conozco a usted, yo sé que este es mi hermano. Dígale que está a tu lado, aunque yo no te conozca, aunque pase tiempo conmigo, Dios es el que te conoce, pero yo te amo y te soporto también. A su nombre. Es necesario provocar a Dios para algo. Amén. Gloria a Dios. Se encontraban provocando a Dios juntos. Estaban juntos, hermano. Usted y yo nos encontramos juntos en una celebración. ¿Usted cree que yo conocí al pastor? Lo conocí el lunes y me vine mochinchado. Hello. Porque los evangélicos somos mochincheros. Gloria, aleluya. Nos gusta el mochinche con Dios. Escuche bien. Así me vine yo. Y quizás muchos se vinieron colados, pero igual también me invitaron. A su nombre. Gloria. Pero nos vinimos para provocar algo, para hacer algo agradable a Dios. Y el propósito de Dios es unificarnos para que usted y yo veamos la gloria de Dios. Unidos, perseverando en ruego, perseverando juntos. Vamos a conquistar. Yo no sé qué los problemas que tiene usted, pero escuche bien, aquí está el que provoca la solución a los problemas. Aquí está el que provoca la solución a tu proceso. Aquí está el Dios de ayer, de hoy, de los siglos, para cambiarte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Conozco como tullido. A su nombre. Porque la cuestión no es quién eres tú delante de los hombres. Dile que está al lado. La cuestión no es quién eres tú delante de los hombres. La cuestión no es que te vean orando. Dile. La cuestión no es que te vean chévere, que tú eres chévere. La cuestión es que tú tienes que agradar a Dios para provocar su gloria. No sé si usted me entendió. Yo creo que hay gente muy tuya aquí. Amén. Gloria a A Dios. su nombre. Usted sabe que uno se tuye cuando tiene frío. Gloria a Dios. Aquí estamos tuyos, pero es el calor. A su nombre. Ya vive Cristo. Y yo no vive. Vive. Es necesario, hermano, provocar a Dios. Amén. Y para provocar a Dios tenemos que unirnos en un solo Aleluya. sentido. Gloria a Dios. Yo no sé cuál es su defecto, pero yo sé que Dios lo va a perfeccionar. Amén. Porque la Biblia a mí me enseña que el que comenzó la obra en nosotros, este la perfeccionará. Él es el que está todo, yo sé que Dios te va a perfeccionar. Que si no te perfecciona, Dios. A su nombre. Gloria. Necesitamos provocar a Dios a algo. Escuche bien. Agárrese duro porque le va a arder y si le arde porque le está haciendo efecto. Sí. Escuche bien. Para usted y yo provocar a Dios, necesitamos conocerlo, ¿verdad que sí? Amén. Hello, ¿hay alguien por allá que me está agarrando? Escuche bien, le dije que le iba a arder. Gloria a Jesús. Vive Y si le arde porque le está haciendo efecto. Amén. Gloria a Dios. Escuche bien, para usted y yo conocer a Dios o provocar a Dios tenemos que ¿qué? Tenemos que Agradarlo. conocerlo.
A conocerlo. ¿Cuántos leen Biblia? Amén. 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 Aquí no vamos a agarrar, es su nombre. Dios no vive. Vive. Así que Dios mete uno en unos paquetes, hermano, que después uno no vaya como a salir. Gloria a Jesús. ¿Cuántos leen Biblia? Gloria a Dios. Escuche bien, hay gente que lee Biblia, pero en el culto. Hay gente que lee Biblia. Mire, cuando yo conocí a mi esposa, yo quería pasar todas las horas del reloj con mi esposa. Yo quería que la hora que me daban, yo quería que no terminara. Hello. Gloria a Dios. La hora que me daban, yo quería que no terminara, y aún con el cacique al lado, a su nombre. Gloria a Jesús. Vive No Cristo. terminara la hora. ¿Por qué? Porque quería conocerla, quería enamorarme más de ella. Escuche bien, para usted y yo conocer a Dios y provocar a Dios, debemos conocer, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted va a conocer a Dios si usted no lee la Biblia? Gloria a Jesús. Te digo, el hermano vino a darnos palos aquí en el casado de los pastores. No, yo no vine a dar palos a nadie aquí, amén, a su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. ¿Por qué? Porque para yo conocer a mi Señor, usted y yo no hemos visto a Dios, sí lo hemos visto. Que no, hermano, me está agarrando. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo no hemos visto a Dios, ¿verdad que no? No. ¿O sí lo hemos visto? No. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Orando y leyendo la Biblia. Si usted no lee la Biblia, sino que hace, tira la Biblia de arriba del escaparate y pasa como el testimonio de la hermana, que la hermana tenía 6 meses que no se congregaba y el pastor fue a visitarla, pero la hermana tenía 6 meses que no encontraba los lentes. Escuche bien, los lentes estaban dentro de la Biblia. Cuando llegó el pastor a visitarla, le dijo, vamos a leer la Biblia. La hermana buscó la Biblia que estaba arriba del escaparate y le dijo, pastor, a ti Dios sí te usa. ¿Por qué, hermana? Porque encontré los lentes que en 6 meses no había buscado, o sea que en 6 meses no había leído la Biblia. Así hay gente dentro de la iglesia que lee la Biblia los domingos nada más. Hello, a su nombre. Vamos a provocar a Dios, le decimos a Dios. Y la Biblia dice que mis hijos o que mi casa y yo serviremos a Jehová, pero no leemos la Biblia. Gloria a Dios. Hello. Y la Biblia dice que a su nombre una promesa, clama a mí que yo te responderé. Mire, no sabemos todas las promesas que tenemos que hacerle a Dios, pero no provocamos a Dios a nadie, provocamos a Dios que nos queme, a que nos dé palo para que nos enderecemos y no hacemos nada por Dios. Escuche bien, los discípulos se encontraban orando juntos. Escuche bien, usted y yo debemos estar juntos. Si usted quiere que sus hijos le sirvan a Dios, usted tiene que provocar a Dios para que sus hijos le sirvan a Dios. Usted no tiene que quedarse marionetada para que el diablo le quite a sus hijos, para que el diablo le quite a su esposo. Usted tiene que pelear la bendición, así como ellos pelearon para recibir el Espíritu Santo. ¿Me está agarrando? Amén. Dile, necesitas pelear, pero no con tu hermano, sino con el diablo para quitarle tus hijos de la Amén. mano. Gloria a Dios. Escuche bien, usted y yo necesitamos a Dios. Amén. Usted y yo necesitamos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero necesitamos a Dios para que Dios nos transforme, Amén. Gloria a Jesús. para que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros. Gloria a Dios. Escuche bien, al pastor no se le hizo fácil llegar a la iglesia ¿cómo es? San Rafael e instalarse como pastor. No. Hubo que haber un periodo de proceso. Para usted y yo ver la gloria de Dios necesitamos pasar por periodos de proceso. Porque esta gloria que él está viendo ahorita es porque pasó por periodos de proceso. Gloria a Dios. Y seguirá pasando por periodos de proceso porque no nos la sabemos todas. Gloria a Dios. Pero necesitamos ser procesados para ser llenos del Espíritu Santo. Usted y yo para ver la bendición, usted y yo tenemos que provocar la bendición. Vive No Cristo. sé si usted me está entendiendo. Gloria a Dios. Usted y yo para ver la bendición, tenemos que provocar nuestra bendición. Gloria a Jesús. Escuche bien. Ustedes provocaron esta fiesta linda, ¿verdad que sí? La provocaron porque se pusieron de acuerdo. O sea que están juntos. Gloria a Dios. Oraron por esto para que esto fuese un hecho, sí o sí. Gloria a Dios. Aleluya. Y quizás le tocó llorar a Dios para que esto se hiciera un hecho, porque no había plata y quizás los reales no llegan porque somos chéveres y sonreímos y nos llegan a la puerta. No. Gloria a Dios. Los reales llegan porque hay que trabajar para provocarlos, ¿verdad que sí? Amén. Para que lleguen a la puerta de la casa. Sí o sí. Amén. O sea que usted tuvo que pasar por periodo de proceso para estar hoy aquí. No me está entendiendo, yo creo que a su nombre. Gloria. O sea que todo tiene un proceso. Amén. Gloria a Los Dios. discípulos pasan por un proceso y reciben el Espíritu Santo. Aleluya. Pero la cuestión no está en recibir el Espíritu Santo. No solo recibirlo. Diga, el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo está dentro de mí. está dentro de mí. Está a su lado. Ahora dígale que está a su lado. La cuestión no es que el Espíritu Santo esté dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de mí. La cuestión es que si está contento, que si está lejos de ti. ¡Aleluya! Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Mire, lo preocupante en el caso no es que el Espíritu Santo esté con usted, dentro de usted. Lo preocupante en el caso es que si usted lo tiene triste, lo tiene contento. Porque que tenga el espíritu triste o contrictado, oirá las trompetas. No. O sea que necesitamos provocar a Dios para tener el Espíritu Santo dentro de ¡Gloria a nosotros. Dios! Usted y yo necesitamos a Dios todos los días. Gloria a Dios. Usted y yo necesitamos ser diferentes todos los días. Gloria a Usted Dios. necesita macata, la vasica, la vasalla. Gloria a Usted y yo Dios. necesitamos ser diferentes todos los días. Amén. Gloria a Dios. O sea, necesitamos ser cambiados todos los días. Vive Cristo. Pero vamos a ser cambiados cuando cada uno decidamos provocar a Dios. Amén. Cuando cada uno deja y saca más. Cuando cada uno decidamos hacernos diferentes en Dios. El secreto está en que usted y yo permanezcamos con el Espíritu Santo y unidos como iglesia. El propósito de Dios es que usted y yo provoquemos a Dios todos los días. El propósito de Dios es que nuestras actividades no sean vacías. El propósito de Dios es que nuestras actividades sean llenas del poder de Dios. El propósito de Dios es que usted sea diferente. Escucha bien, hubo algo que me llamó la atención de la hermanita. Dios bendiga a la hermana. Amén. Ella dice que la iglesia todos los domingos se llena. Y en los días de la semana también me imagino que se llena, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. La iglesia se llena todos los domingos y dice que no es una iglesia vacía. Pero escuche bien, yo tomé lo espiritual de lo que la hermana decía. No es una iglesia vacía. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ¿qué? Gracia. Dios ha puesto amor. Dios ha puesto eso en el pastor. Y no solo en el pastor, sino en las ovejas. ¿Para qué? Para que haya un trabajo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Pero la gente no va a venir porque la gente sonríe nada más. Ay, ellos sí son lindos y sonríen. No, 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 no. La gente va a venir porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Porque usted y yo Dios. hemos provocado que esa iglesia esté llena. Vive. Porque usted ha provocado que esa iglesia permanezca Gloria a ferviente. Jesús. Escuche bien, hay iglesias que no provoca entrar porque hay una cuerda de muertos. Sí o sí. Gloria a Dios. Hello. ¡Aleluya! Hay una cuerda de muertos, pero hay iglesias que provoca estar porque están unidos. ¡Gloria a Dios! Claro, porque no le gustó lo de la cuerda de muertos. Su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ah, lo que pasa es que yo soy muy claro, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a La iglesia Dios. de Dios. Amén. Gloria a Pero Dios. escuche bien, si se encuentran unidos van a provocar a Dios. Si se encuentran dispersados no provocan nada. Porque una iglesia unida, mire, escuche bien, el golpe de usted mío o el golpe de una persona de rodillas orando a Dios le da duro al diablo, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. El golpe de uno duele, ¿verdad que sí? Cuando usted lo golpea a uno, cuando usted lo golpeaba a alguien le da que le dolía. Sí o sí. Imagínese el golpe de la iglesia unida toda, Gloria a Dios. provocando a Dios. Gloria a Dios. Es unidos que Dios nos quiere, hermano. Vive Cristo. Ese es el Macata, la Yasoa. Este es el tiempo de Dios. Amén. Gloria a Usted y yo Dios. permanezcamos Aleluya. unidos. Este es el tiempo de Dios para usted y yo provocar a Dios. Y el tiempo de provocar a Dios es este, hermano. El tiempo de mover a Dios es este. Gloria a Dios. Los discípulos provocaron su bendición y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Amén. No conocían el Espíritu Santo. Ya usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Procuremos mantenernos con el Espíritu Santo Amén. Gloria a y Dios. en un solo propósito, Aleluya. que es el de alabar a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Todos queremos ir al cielo. Todos queremos irnos con Dios. Pero necesitamos juntos provocar a Dios para que algo grande acontezca en nuestras vidas. Gloria a Dios. Usted va a provocar que su esposo, si es mundano o si es apartado, le sirva a Dios. Usted va a provocar que la iglesia sea diferente porque usted va a provocar a Dios. Usted va a provocar que sus hijos le sirvan a Dios. Usted va a provocar que su familia sea diferente. Amén. Usted va a provocar la gloria de Dios y los hijos, la familia va a comenzar a cambiar. Gloria a Dios. Porque Dios está en el asunto. Amén. Y cuando Dios está en el asunto, algo pasa. Los discípulos provocan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y dice que desde ese día, Pedro se levantó y dio sermón y se arrepintieron 3000. ¿Dónde están esos Pedros? Aleluya. Hoy hemos Amacai, tomado la unidad de Dios para demostrar al enemigo que sí se puede tener una iglesia unida. Amén. Que sí se Gloria a puede Dios. tener una iglesia diferente. Aleluya. Amén. Y esa es la iglesia que hasta hoy Dios ha permitido la honra de estos pastores. Una iglesia unida y un pueblo unido puede más que un pueblo desunido. El provocar la gloria de Dios está en usted y en mí. Solamente debemos soltarnos en las manos de Dios. Póngase de pie, ya yo hablé lo que Dios me dio. Y si hablo soy chino, si sigo hablando, me convierto en chino y no quiero inventar.
A su nombre. Yo quiero que todo el mundo, hermano, vamos, esa mesa no se puede mover, ¿verdad que no? Entonces vamos a hacer algo, todo el mundo se va a venir para acá. Vámonos todos para acá. Vamos a tomarnos de manos en esta tarde. Escuchen bien, vamos a orar por el pastor y por la pastora. Y por la iglesia de San Rafael Onoto. O el Onoto. De Onoto. A su nombre, hermano, usted como que no me entendió. Yo sé que usted la sopa le cayó un poco pesada y está un poquito cansado, pero tranquilo. Pues están atrás a todos ahí. Sí, no, ya.